Fuerte, gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Yo muy agradecida con todas el comité organizador. Yo me siento feliz de estar en Oruro porque yo soy orureña, nací en Oruro, pero por muchas circunstancias de la vida migré y bueno, vivo ahora en otra ciudad, pero igual estoy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de la meningitis y es importante hablar que esto es una urgencia infecto-neurológica con una mortalidad de 40%. Para empezar, primero voy a hablar un poco de dos casos clínicos, que es bastante interesante. Se trata de una mujer joven de 28 años de edad, estudiante de medicina, que durante el internado rotatorio presenta cefalea holocránea pulsátil, intensidad 8/10. Con 3 días de evolución de forma continua, con episodios de ruptura de contacto con el medio, crisis focales que llegaban a la generalización posteriormente, por lo cual ella venía usando solo paracetamol sin alivio de los síntomas. Dentro de los antecedentes, ella venía cursando con anemia, para lo cual se venía medicando con hierro por vía oral. Durante la internación exacerba la cefalea, con mayor deterioro del estado neurológico, de la conciencia, presentando náuseas que llegan al vómito y una febrícula de 37.6 grados. Esta era la tomografía de cerebro, en una tomografía de corte sin contraste simple, donde aparentemente no se mostraba ninguna lesión, pero al examen físico y neurológico la paciente estaba letárgica, febril, 37.8 grados, no obedecía órdenes, las pupilas estaban hiporreactivas, tenía rigidez cervical, Kernin positivo y Brudzinski positivo. Los exámenes analíticos de sangre, como ven, los glóbulos rojos, 3.500.000, hemoglobina 8.7, hematocrito 28%, velocidad de eritrosedimentación 35, plaquetas 137.000, leucocitos 8.900, segmentados 68%, linfocitos 38, monocitos 3%, la glucosa 93, creatinina normal, enzimas hepáticas normal, HIV no reactivo, antitoxoplasmosis negativo. Y como el gol estándar en esto es el líquido cefalorraquídeo, el aspecto estaba ovalescente, tenía las proteínas 50 miligramos, la globulina 20 miligramos de cilitro, la celularidad, los polimorfonucleares estaban menores a 149, mononucleares 200, glucosa baja 40, y en la tinta china mostraba Cryptococcus neoformans, con una reacción de PANDI positiva y un ADA de 9.87, lo cual evidenciaba que estaba cursando también con tuberculosis, además de hongo, y el GeneXpert positivo, obviamente. Su diagnóstico: meningoencefalitis fúngica por Cryptococcus neoformans más tuberculosis meningia y anemia moderada. Si bien esto es un caso bastante típico que tenemos en las consultas médicas, el cuadro evolucionó favorablemente gracias a la clínica tan rápida, aguda y el diagnóstico oportuno. Pero tengo un segundo caso clínico que, como ustedes saben, la meningitis, como dice, es una enfermedad urgente. Se trata de una mujer de 23 años con 2 semanas de evolución, con cefalea holocránea, fotofobia, náuseas con vómitos, malestar general y picos febriles. Al examen físico y neurológico, ella tenía una agitación psicomotora, no colaboraba para su revisión, estaba febril con 38 grados, tenía fotofobia, pupilas hiporreactivas, Kernin positivo, Brudzinski positivo. La tomografía de cerebro simple en corte axial mostraba solamente una calcificación de cisticercosis. Y en el análisis de sangre, aparentemente los glóbulos rojos, 3.900.000, la leucocitosis elevada de 18.000, segmentados 90%, linfocitos 18%, la velocidad de eritrosedimentación 35, no estaba tan elevada para lo demás, plaquetas 230.000, glucosa un poquito baja, 67 gramos de cilitro,
creatinina 0.8, HIV no reactor, toxoplasmosis IgG, IgM positivo. Y el líquido cefalorraquídeo mostraba un aspecto turbio, la celularidad 200, proteínas 250, glucosa 30, PANDI positivo, ALP positivo, tinta china sin desarrollo de micosis, GNXFR negativo, ADA 1. No tenía tuberculosis, no tenía hongos, pero sí tenía toxoplasmosis positivo y el líquido daba un aspecto turbio, entonces era una meningoencefalitis bacteriana más toxoplasmosis más calcificación de cisticercosis como hallazgo. ¿Y por qué menciono este caso? Porque por la evolución van a ver la forma tórpida a la primera semana de tratamiento de ceftriaxona a dosis menilla. La evolución, sin embargo, presenta mayor deterioro del estado neurológico sin cambios laboratoriales a las semanas siguientes, por lo cual solicitamos resonancia magnética cerebral. Lamentablemente en el Hospital Hernández Vera, donde trabajo, no contamos con resonancia y la paciente, la población que llega a nuestro centro son gente de escasos recursos. El hospital tuvo que hacerse cargo para ayudar a realizar la resonancia magnética fuera del centro hospitalario, donde se evidenciaba, como ustedes pueden ver, una imagen lesional cerca al tálamo, cerca a los ganglios basales, sobre todo al lado izquierdo, con edema perilesional, con captación en anillo a nivel lesional y lesión subaracnoidea, temporal izquierda, lesión sugestiva de cisticercosis, que ya habíamos evidenciado como si fuera una calcificación, pero sin embargo resulta ser una neurocisticercosis subaracnoidea. En tercera y cuarta semana se decide cambiar el antibiótico a meropenem porque la ceftriaxona no mejoraba. Sin embargo, el aumento de la agitación psicomotora y mayor deterioro del estado neurológico no ayudaban. Entonces, por lo que se decide solicitar una nueva tomografía de cerebro donde evidenciamos una hidrocefalia normotensiva bastante importante. Se habla al equipo de neurocirugía, quienes deciden intervenir, entrar a quirófano, para lo cual les realizan una derivación ventrículo-peritoneal. La paciente ya se encontraba con un diagnóstico de postquirúrgico de derivación ventrículo-peritoneal, meningoencefalitis bacteriana, toxoplasmosis, cisticercosis subaracnoidea, y pese a todo el tratamiento, entre la quinta y sexta semana de tratamiento, sin cambios, la paciente fallece. ¿Por qué he mencionado todos esos dos casos clínicos? Porque creo que viene a colación para hablar acerca de la meningitis. Cuando hablamos de meningitis, todos sabemos la clasificación que es la inflamación de las leptomeninges, vía madre, aracnoides, pero sin embargo cada minuto cuenta. Como ustedes han podido dar cuenta de esos dos casos clínicos, influye mucho el tiempo. El tiempo no solamente es el stroke, tiempo cerebro. En todo cuadro neurológico el tiempo es importante. Contamos con 24 a 48 horas para hacer un diagnóstico preciso, correcto, para poder dar una mejor evolución y tratamiento a nuestros pacientes. Todo depende de la rápida identificación del patógeno. Para esto, voy un poco acerca también a colación a hablar de lo que es la encefalitis. Para ello tenemos los criterios mayores y menores. ¿Qué nos dicen los criterios mayores? Que es la aparición súbita del deterioro de dominios de la conciencia, la memoria, el estado mental o cambios psiquiátricos de nueva aparición sin causa alternativa. Y los criterios menores nos dice que debe haber una fiebre mayor a 38 grados, por lo menos entre las 72 horas antes o después de la presentación de la clínica. Segundo, convulsión focal o generalizada no atribuible a otro trastorno convulsivo previo, y en el líquido pleocitosis con recuento de glóbulos blancos elevados. Evidencia de inflamación parenquimatosa, ya sea con ayuda o apoyo de un estudio de neuroimagen. Y para ello también es importante recalcar la epidemiología. Sabemos que la meningitis, igual que todas las patologías, está bastante alta. En el mundo, 2.5 millones sufren de esta enfermedad. Y 1 de cada 10 personas muere. 2 de cada 10 quedan con una discapacidad como lesión cerebral. Y la clasificación de estos agentes patógenos, entre ellos sabemos que existe una variedad, entre las más características, las bacterias, los virus, la tuberculosis, el hongo, los cisticercos,
y en fin, otros. Entre los agentes patógenos bacterianos, el 50% se es atribuible al Streptococcus pneumoniae, 25% a Neisseria meningitidis, 10% a Listeria monocytogenes y menor al 10% al Haemophilus influenzae. Entre los virus, ¿cuáles son los más comunes? El enterovirus, el virus E. coli. Enterovirus humano, el virus de la varicela zoster, el virus del herpes simple tipo 2, el virus del Epstein-Barr, el virus transmitidos por artrópodos y recién el HIV. Y el menos común, el herpes simple. El herpes virus humano 6, citomegalovirus, el virus de la coriomeningitis linfocítica y la parotiritis. Entre las fúngicas, las micosis oportunistas, el Cryptococcus neoformans, cándida, las micosis dimórficas como la coccidiomicosis, la histoplasmosis, las blastomicosis y las mucormicosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como vimos en esos casos, no solo eso, la población adulta, los ancianos, hace un momento la doctora Caterina hablaba sobre la población mayor, y no solo la población mayor, también los infantes, los jardines, los pacientes inmunodeprimidos con VIH, pacientes con consumo de drogas, pacientes con enfermedades cancerígenas, el alcoholismo, el hacinamiento, enfermedades hepáticas o problemas de esplenomegalia, pacientes con antecedente de traumas, pacientes con el problema de la glicemia o derivaciones ventrículo-peritoneales. No sé si se está logrando. Otro de los problemas, o bueno, en cuanto a la fisiopatología, ¿qué llega a suceder? Existe una alteración en la colonización, sobre todo a nivel de la bacteria. Las meninges van a atravesar todo lo que es la región del torrente sanguíneo, provocando así una replicación de estas alteraciones y sufriendo alteración en la barrera hematoencefálica, lo cual va a provocar una respuesta inflamatoria del cerebro y como cual va a desencadenar una lesión en el sistema nervioso central, dando una inflamación del mismo. Este es un pequeño video, no sé si, bueno, no logro mostrar, pero cuando se trata de virus, va a provocar una colonización viral por la picadura del insecto, infectando o contaminando de forma a través de los fluidos corporales, provocando una replicación del virus en el torrente sanguíneo, y lo cual va a provocar una inflamación en el sistema nervioso central. Y como todos sabemos, la clínica, el diagnóstico, la fiebre mandatoria, la cefalea, las alteraciones del estado de conciencia, pacientes que pueden llegar a tener incluso vómitos, convulsiones, fotofobia, rigidez cefálica, que aunque al principio muchas veces no todos pueden llegar a tener la clínica característica de la rigidez cuando se inicia de forma aguda el cuadro. Varias guías, sobre todo las guías americanas, suecas, la guía inglesa, describen que cuando es necesario pedir una tomografía cerebral, incluso antes de una punción lumbar. Muchas veces nosotros nos atrevemos a hacer una punción lumbar con la clínica. Sin embargo, debería ser importante para pedir o omitir si el paciente tuviera un compromiso del estado de conciencia bastante significativo, o que el paciente presente una alteración de los pares craneales, o que tenga alguna alteración, como ya mencionaba incluso el doctor Copa, una parálisis facial, alteraciones de la mirada, alteraciones de crisis convulsivas de inicio temprano. Y todo eso coincide en las guías tanto sueca como las guías inglesas, y la sociedad europea también coincide que deberíamos solicitar cuando existe un déficit neurológico focal, compromiso de pares craneales o convulsiones, o también deterioro con una disminución de la escala de Glasgow menor a 10. Si bien es cierto, los estudios de imagen, como la tomografía o la resonancia magnética, nos pueden ayudar de entrada o de inicio cuando un paciente está presentando alguna alteración. Por ejemplo, en el virus del herpes simple existen áreas de hiperintensidad
que aumentan en la imagen de resonancia magnética, sobre todo en regiones frontotemporales, en las zonas del cíngulo o insulares, o como en el caso de la encefalitis por virus de la varicela zoster, que puede provocar pequeños infartos o lesiones hemorrágicas o isquémicas. Y adultos con compromiso inmunológico, existen aumentos en el volumen de los ventrículos. Y como habíamos mencionado, el gol estándar continúa siendo el laboratorio. El líquido cefalorraquídeo, tenemos que evidenciar cómo se encuentra el aspecto del líquido, el recuento y diferenciación del celular, la bioquímica, las proteínas, la glucosa, el lactato, la deshidrogenasa láctica, la microbiología, el GRAM, los cultivos, todo ello es importante. ¿Y cuándo podríamos llegar a hacer una biopsia cerebral? Solo se reserva aquellas pruebas con PCR en líquido que no arrojan un diagnóstico específico o coexisten unas anomalías focales de imagen, continúan deteriorándose clínicamente a pesar del tratamiento y medidas de mantenimiento, que lamentablemente no contamos todavía en Bolivia, por lo menos para hacer biopsias en este tipo de pacientes, y más aún con el consentimiento de los familiares o pacientes. Y como habíamos mencionado, el diagnóstico en sí viene siendo el gol estándar de esto, el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, es importante saber que una punción lumbar muy traumática puede elevar falsamente el conteo de células blancas, o que ocasionalmente los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo pueden ser normal, sobre todo en niños o personas inmunodeprimidas, o que pueden los linfocitos, si los antibióticos se administran antes de la punción lumbar, como algunos pacientes, por ejemplo, que hubieran consumido ya algún antibiótico y llegan después a la emergencia, en esos casos también puede haber un falso negativo. O puede ser que los neutrófilos al principio del curso de la enfermedad están todavía alterados. Entonces, aquí un análisis comparativo del líquido cefalorraquídeo. En pacientes normales, el aspecto generalmente es transparente, la presión de 9 a 18, los leucocitos varían entre 0 a 5, la glucosa de 50 a 75, las proteínas de 15 a 40 miligramos de cilitro. En cambio, en una bacteriana el aspecto es turbio, la presión se eleva, los leucocitos se elevan entre 100 a 10.000, la glucosa baja por debajo de 40 o 45, las proteínas se elevan. En las virales es transparente, igual que el aspecto normal, pero la presión puede mantenerse también igual normal. Los leucocitos pueden estar incluso menor a 300, pero igual elevado. La glucosa puede variar o no, y las proteínas también. En las tuberculosis son casi parecidas a la bacteriana, porque también se elevan, solo que los leucocitos no se elevan tanto como en las bacterianas, la glucosa también disminuye, las proteínas también se elevan, y en la fúngica el aspecto también puede ser turbio o casi normal. La presión se eleva, los leucocitos son menores a 300, la glucosa disminuye y las proteínas pueden variar de 40 a 300. En cuanto al manejo del tratamiento, las guías continúan mencionando que según el germen o el patógeno, si es el Streptococcus pneumoniae, es una cefalosporina de tercera generación y la duración de 10 a 14 días. Si se trata de Neisseria meningitidis, cefalosporina de tercera generación, de 4 a 7 días. Haemophilus influenzae, cefalosporina de tercera generación por 10 días. Listeria monocitógenes, ampicilina más gentamicina por 14 días. Y así sucesivamente, según el esquema y del germen que vayamos a identificar. Y el apoyo de la dexametasona, si las guías habían muchas controversias si se debería o no utilizar la dexametasona. Sin embargo, esta publicación en New England aporta que es importante. El tratamiento adyuvante reduce significativamente la inflamación del líquido cefalorraquídeo, sobre todo para disminuir las secuelas neurológicas, porque ejerce un efecto inhibiendo sobre la síntesis de la interleucina 1 a nivel del factor de necrosis tumoral alfa y a nivel del RNA mensajero, disminuyendo la resistencia de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y estabiliza la barrera hematoencefálica.
Cuando hablamos del tratamiento de la tuberculosis meningia o fúngica o sifilítica, el esquema continúa siendo el esquema nacional que utilizamos en nuestro país, la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol. Y la respuesta clínica debería ir mejorando satisfactoriamente, podemos ya interrumpir la piracinamida. Y si el paciente es HIV negativo, el tratamiento se asocia con la dexametasona. El criptococo neoformans, la anfotericina B, de 0.7 por kilogramo día EB, asociado a la fucitocina de 100 miligramos por kilogramo día en 4 fracciones divididas por 4 semanas. El Haemophilus capsulatum, anfotericina B, el mismo esquema, después el itraconazol. El criptococcimini fluconazol de 1000 miligramos por día durante 4 semanas y la sifilítica, la penicilina G acuosa de 3 a 4 millones por unidades endovenosa cada semana, o la penicilina G procaínica de 2.4 millones, o la penicilina G benzatínica. Y después se puede asociar también con la dexametasona, dependiendo del caso, para ayudar, como habíamos dicho, el apoyo es necesario en estos casos. Los antivirales. El manejo, sobre todo, vigilar el estado de los electrolitos constantemente en estos pacientes, sobre todo en estadios graves. Se puede iniciar aciclovir 30 miligramos por kilogramo día o fanciclovir de 500 miligramos cada 8 horas. El tratamiento sintomático, solamente analgésicos, antipiréticos, antieméticos, aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día o valaciclovir 1000 miligramos cada 8 horas. ¿Cuáles son las complicaciones de estas meningitis según el estadio? Si es en la fase inmediata menor a las 72 horas, puede haber un edema cerebral grave, una hipertensión intracraniana, un desequilibrio ácido-base, una crisis convulsiva, un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, puede haber hemorragia intracraniana, estados de choque, hematuria, hematoma subdural, muerte cerebral o empiema subdural. Si la fase es mayor a 72 horas, una hidrocefalia obstructiva, ventriculitis, hipoacusia, absceso subdural, disminución de la agudeza visual, neumonía, abscesos cerebrales. Si estamos en la fase tardía, crisis convulsivas que también pueden exacerbarse, daño neurológico profundo, hemiparesia, cuadriparesia y ceguera finalmente. Prevención y conclusiones. Cuando sabemos y estamos frente, que es una época de todo el año, tanto las meningitis como la encefalitis, es una clínica de urgencias en todos los centros. Y no solo lo vemos los neurólogos, también los ven los internistas, los médicos de terapia, los médicos emergenciólogos. Ante una sospecha es importante el diagnóstico temprano, rápido. Los diagnósticos laboratoriales y microbiológicos siguen siendo de mucha utilidad. Y sin embargo, ante una sospecha de meningitis o encefalitis con pruebas diagnósticas negativas, es necesario complementar con otras pruebas que quizás ofrezcan mayor utilidad. Y bueno, quería agradecer. Ella es María Belén, la primera paciente del hospital donde yo trabajo. Gracias. Felicitar la conferencia y gracias por compartir sus conocimientos. En el Hospital Corea tenemos un caso muy parecido al que usted ha descrito, ¿no? Una paciente de 25 años con cefalea holocraniana, dolor, bastante dolor, y pues llegaron al diagnóstico de encefalitis, ¿no? Mediante los estudios necesarios, una encefalitis secundaria TB y toxoplasmosis. Tiene una evolución favorable a la semana, porque está una semana y 2 días, como 9 días internada, está con buena evolución. Mi pregunta, ella no tiene los factores, ¿no? Estos factores de predisposición, edad mayor, ¿no? Le digo, ella tiene 25 años, no fuma, no bebe, a decir de ella no consume drogas, es estudiante,
una buena estudiante, ¿no? Según ella. Y en este caso, ¿se podría considerar un factor, digamos, una toxoplasmosis secundaria a una contaminación con heces de gato? ¿Hay esa posibilidad? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la clínica? ¿Cuál sería, digamos, nuestro tratamiento? Gracias, doctora, por la pregunta. Y algo interesante que quizás no han hecho mucho énfasis en la historia clínica de la paciente 2. Creo que es importante, como en semiología nos han indicado los profesores, todos hemos pasado por semiología y nos redundaban semiología, la historia clínica, la historia clínica y la historia clínica. 80, casi 50% está en la historia clínica. Esa paciente que yo mencioné también de la toxoplasmosis positiva, no, nadie sabía por qué, incluso ella era mamá de una niña de 4 años, madre soltera, y la mamá decía pero cómo que durante el embarazo le hicieron los estudios y estaba todo normal, y cómo es que ahora puede tener la toxo, de dónde, si ella no tiene HIV y demás. Indagando más y más, ya cuando el cuadro se iba deteriorando progresivamente, la paciente trabajaba en una fábrica de plásticos, llegaba cansada a la casa, agotada, y criaba 4 gatitos pequeños. Y la mamá decía, mi hija es floja, va al refrigerador, agarra la carne cruda y directamente se la pone a la boca. O sea, porque no quería tostar, le daba flojera tostar y llegaba totalmente cansada y se comía la carne cruda. Y luego los gatitos con los cuales convivía estaban prácticamente en su cama, se daban la vuelta, que en el plato, que en la mesa, y compartía con ellos. Y lamentablemente no hubo más, o sea, indagamos más y más y más y pedir más pruebas, y prácticamente la toxoplasmosis sí está involucrada por las heces de gatos. Y quizás habría que indagar un poco más acerca. Lamentablemente creo que todos los colegas no van a mentir. Los pacientes no nos dicen a cabalidad al 100% todo lo que tienen. Es como sacar, es indagar, prácticamente es investigar, es como volverse un investigador hasta llegar al fondo del problema. En estos cuadros infecciosos es importante llegar al fondo del problema. Qué bueno que su paciente, por ejemplo, está evolucionando favorablemente. La nuestra, por desgracia, llegó a aumentar, y fue una cruz que yo prácticamente cargué con ella. Fueron 3 meses en el hospital, una paciente de muy escasos recursos, padre mecánico, madre labores de casa, gente prácticamente que vivían de alquiler y que apenas conseguían para los tratamientos. Incluso los internos del hospital hacían sorteos para conseguirle la ceftriaxona, luego el meropenem, todos los médicos, las enfermeras hacían la cuota para que ella reciba su tratamiento, y sin embargo finalmente se nos fue. Y yo creo que el mensaje sería indagar más a profundidad, prácticamente volverse un investigador para llegar a un diagnóstico certero. Gracias. Voy a invitar al doctor por favor, para que haga el reconocimiento a la doctora Elizabeth